Buenas noches. Un saludo cordial al ingeniero Darío Páez. Soy estudiante de la Universidad Lake Eloy Alfaro de Manabí. Me encuentro cursando la carrera de Ingeniería Civil en 9º semestre. El anterior video hablábamos de un prediseño de una construcción que se va a realizar en el Cantón Cascales de la provincia de Sucumbíos. Vamos a continuar con la segunda parte en lo que es el prediseño de elementos, o sea, del análisis sísmico. Bien, los parámetros sísmicos, los factores de la zona. El proyecto está ubicado, como ya lo había mencionado anteriormente, en la provincia de Sucumbíos, Cantón Cascales, Cantón Cascales de la provincia de Sucumbíos. Muy bien. El factor de la zona, según la norma, tenemos que ver en qué zona está ubicada. Por lo tanto, el factor zonificación será de 0.30, según lo que es la norma. El coeficiente de perfil del suelo, FA y FS, FD, son los valores del coeficiente. FA, que aplica las órdenes del espectro de respuesta elástica de aceleración para el diseño de roca, tomando en cuenta los defectos del sitio. FD es igual a 1.5. Los valores del coeficiente FD que apliquen las órdenes del respecto elástico de la respuesta de desplazamiento para diseño en roca, considerado los efectos del sitio. Bien, entonces determinamos del periodo de vibración. El valor de TEP se obtiene al utilizar estos métodos en una estimación inicial razonable del periodo estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre la estructura realizada. Aquí tenemos, según la norma, de acuerdo al tipo de estructura que vamos a utilizar. Muy bien. En lo que es el espectro elástico horizontal de diseño, en aceleraciones, tenemos que SA, que es la aceleración espectral, expresado como fracción de la aceleración de la gravedad. Aquí tenemos para lo que es el coeficiente net de 2.60 que se utiliza para lo que es la provincia del Oriente. En el coeficiente de regularidad en la planta, TIPE, tenemos que se estimará a partir del análisis de las características de regularidad e irregularidad en las plantas de la estructura. El coeficiente aquí tenemos, vamos a explicar rápidamente lo que es el coeficiente de regularidad en planta, en elevación y el coeficiente de importancia I. Cada uno de aquí está aquí representado con el valor que se utiliza. Igual aquí tenemos lo que es el tipo de uso, destino e importancia de cada uno de los factores que vamos a utilizar. En edificaciones esenciales, en estructuras de ocupación especial, otras estructuras. Aquí tenemos el valor, el coeficiente de cada uno de ellos. Bien, aquí tenemos lo que es el factor de reducción de resistencia sísmica para el diseño, lo cual es permitido que las estructuras de sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad, donde el daño se concentra en secciones especialmente detalladas para funcionar como rótulas plásticas. Aquí tenemos R es igual a 8 como carga. Tenemos lo que es sísmica reactiva, la carga sísmica, el peso de la columna, el peso de la viga, el peso de la losa, la carga viva. Igual aquí tenemos la cortante basal y la fórmula que se utiliza. Tenemos lo que es el espectro de respuesta, que es el análisis que el análisis dinámico que vamos a utilizar, ¿no? Ya. Aquí tenemos lo que es
LETAX, los gráficos. Se realizará el análisis y diseños de elementos por medio del LETAPS. Versión 16 del análisis se realizará con la finalidad de garantizar el soporte máxima a las soluciones que se presentan. Aquí tenemos lo que es el resultado del análisis sísmico, lo que son las derivadas de cada piso en las direcciones X, Y. Aquí tenemos el gráfico de lo que es la derivada máxima en sentido X, derivada máxima en sentido Y, las gráficas. Aquí tenemos el centro de masa y centro de rigidez, igualmente, de cada piso. La cortante por piso, igual. Aquí tenemos su gráfico. Todo esto son los datos que nos proporciona el LETAPS. Aquí vamos viendo si es que cumple o no cumple con la normativa. Modos de vibración. Ya, aquí nos dice que en el cuarto modo de vibración se alcanza el 90% de participación de la masa total. En cada uno de esos de aquí se va viendo de acuerdo a la norma. Por ejemplo, en el cortante elástico y cortante dinámico nos dice que debe ser menos del 80% de lo que es el cortante elástico en las estructuras regulares. Aquí tenemos ya los modos de vibración. El primer gráfico y el segundo gráfico son translacional y el tercero es rotacional, ese es el segundo. Y aquí tenemos el tercero. En lo que es el diseño de elementos de viga, para este caso se determina la cantidad de acero necesaria para las vigas del pórtico eje 2 mediante la aplicación de un programa del análisis estructural, el cual indica que en la cantidad de acero de esfuerzo necesario en la parte superior e inferior del elemento. Y tenemos las cuantías del acero, las áreas longitudinales. Obtenemos la armadura de la viga del primer piso comprobando que sí cumple con las cuantías mínimas y máximas. El esfuerzo requerido es de 12.38 centímetros cuadrados. Aquí tenemos lo que es el esfuerzo mínimo de acuerdo a la fórmula del acero requerido mínimo, que sí cumple. Y tenemos lo que es el diseño de columnas. Para la armadura de columnas usaremos el área de acero obtenidas por el programa. Después del análisis revisaremos lo que es las cuantías de acero. Todos esos valores de aquí nos bota el LETAPS. De acuerdo a la norma nosotros vamos viendo si es que cumple o no cumple. Aquí tenemos lo que es el área de acero requerida, área de acero utilizada, diseño de losa, cuantía mínima, cuantía balanceada. Todo eso es de acuerdo a la normativa. En los diseños, aquí tenemos lo que es el diseño de cimentación. Se realizará zapatas aisladas como cimentación. En este caso diseñaremos una zapata esquinera que soporta a una carga de 30 toneladas. Aquí tenemos igual, de acuerdo a... Todo es de acuerdo a la normativa. Y en conclusión, en conclusión de este proyecto, se explicó así rápidamente por el tiempo, la realización del prediseño y análisis y diseño de esta estructura cumplió con los requerimientos y normas establecidas en nuestro país. Fue necesario cambiar disposiciones de elementos establecidos en el prediseño para lograr obtener un buen comportamiento de la estructura frente a una fuerza sísmica. Se encontró la mejor opción y se optó por cambiar ciertas partes del prediseño. Ciertas partes que no cumplía, ya sea de acuerdo a la norma para que pueda cumplir. Se utilizaba lo que son las condiciones que presenta igual la norma. Referente al análisis sísmico, el proceso cumplió con todos los requerimientos necesarios.
que se deben tener en cuenta antes de diseñar. Para el análisis y el diseño que usamos fue el programa de ETABS, el cual proporcionó los datos necesarios para diseñar nuestros elementos. Gracias.